adecuada o de una marcha descendente de la economía. Y estamos con una invitada muy especial, la senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra. Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para sus compañeros de mesa y para todos los oyentes, esperando que su familia se encuentren bien. Senadora, pues este es un tema que no habíamos previsto que se tratara porque no nos habíamos imaginado que la concubina, compañera, como se llame, del peor asesino que tuvo Colombia de tiro fijo, sea vicepresidente del Congreso. Yo no sé si haya una presentación política que le dé cabida a esto sin tener además un voto, porque nadie votó por esta señora para que llegara al Congreso, sino que fue por razón de unos acuerdos que debieron tener otra orientación distinta, que tenemos como vicepresidente del Congreso a quien fue compañera por tantos años del peor asesino que ha tenido América. Senadora, esto es de una gravedad extraordinaria, nos parece a nosotros. Doctor Fernando, efectivamente, en el día de ayer, que teníamos la elección de las mesas directivas, nuestro partido, el Centro Democrático, votó en blanco. Y votó en blanco porque tenemos que ser coherentes. Nosotros hemos dicho no a la impunidad y no a la elegibilidad política de aquellos que han cometido delitos atroces y que no han pasado por la justicia. Por eso nuestro partido consideró en el día de ayer que si bien le tocaba la segunda vicepresidencia a la oposición, pues el candidato inicial que ellos habían planteado era el senador Bolívar, pero como según el estatuto de oposición le correspondía por alternancia a una mujer, escogieron a la señora Griselda Lobo, que es, como bien usted lo dijo, fue la esposa de Manuel Marulanda. Entonces nosotros, siendo coherentes con nuestras posiciones de que esos 5 cupos en el Senado, como los 5 cupos en la Cámara, que se dieron a dedo en el gobierno de Juan Manuel Santos en ese acuerdo que le dijimos no en el plebiscito, pues tomamos la decisión de votar en blanco. No es para el pueblo colombiano un mensaje coherente de, por un lado, impunidad y no haber asumido las responsabilidades que compete ante la justicia, y por el otro, pues tener ese asiento en la mesa directiva del Congreso. No lo entiende uno. Y este periodo legislativo, senadora, ya está organizado desde el punto de vista logístico para darle espacio a normas que permitan fundamentalmente la reactivación de la economía en un país que en el mes de mayo tuvo una caída del 16.5% según lo revela el DANE. Doctor Fernando, efectivamente, ese gran reto que es el reto de la generación de empleo, de poder no solo recuperar los empleos destruidos como consecuencia del aislamiento obligatorio, sino repuntar lo que ya traíamos de un desempleo alto, como bien sabían los colombianos. Entonces el gran reto, y por eso ayer en su discurso el presidente Duque hizo énfasis en el reto de la reactivación, y nosotros como Centro Democrático también en nuestra agenda legislativa de cerca de 135 proyectos de ley busca la reactivación, porque aquí no puede haber ese falso dilema entre la preservación de la salud de los colombianos y la generación de empleo, porque si no hay también esas oportunidades laborales, pues los colombianos comienzan a desesperarse y por supuesto comienzan también a pasar las mayores dificultades, y eso no es lo que nosotros queremos para una sostenibilidad de la economía. Por eso es importante en el caso de ayer del gobierno el anuncio de 1.5 billones de pesos para vías terciarias, que yo creo que pueden ser algo más de 2.000 kilómetros de vías que se pudieran estar construyendo el país. Importante el anuncio que se hizo, que sumando incluso la liquidez del Banco de la República, vamos a estar hablando de una inversión en el próximo presupuesto de casi 100 billones de pesos.
Si ustedes recuerdan, en el actual presupuesto general de la Nación, lo máximo de inversión que teníamos era 45 billones y con el congelamiento que hubo, pues eso fue cercano a los 41 billones. Estamos hablando que es más del doble lo que se apunta para los próximos, para el próximo periodo, el gobierno del presidente Uribe, y la reactivación de importantes corredores viales, 22 nuevos corredores viales, y una inversión importante para lo que se ha denominado reactivarte 2 billones de pesos en industria creativa. Entonces, yo sí aspiro que con el esfuerzo que haga el gobierno, más el esfuerzo que haga el sector privado, que tiene proyectos importantes generadores de empleo parado y que se puedan volver a poner en marcha, pues comencemos a cerrar ese camino tan dramático del desempleo. Nosotros no podemos solo quedarnos contentos con frenar el contagio si no recuperamos nuestra economía. Hay que recuperar la economía y nos parece, senadora, que este próximo mes va a ser crucial porque terminan ya los alivios que muchos deudores recibieron como resultado de los decretos que se dictaron para enfrentar la pandemia. Ya en agosto tendrán que pagar. Y la pregunta es si los bancos van a resistir unas dificultades de cartera que pueden ser muy altos. Un superintendente muy distinguido dijo que el 33% de las empresas podían quedar en una situación de organización, que no es otra cosa que el sometimiento a una ley de quiebras o a una forma concordataria de supervivencia, como todos sabemos. De manera que este mes de agosto es un mes crucial, senadora. Así es, doctor Fernando. De hecho, fíjese que las garantías para las pequeñas y medianas empresas, ya van más de 100,000 empresas con garantías para nómina del 90% del Fondo Nacional de Garantía, pues todo eso sumado, por eso el gobierno nacional estima que puede ser cercano a unos 33 billones de pesos. Y nosotros estamos proponiendo como Centro Democrático que ojalá esos alivios al empleo, a la nómina, se puedan extender hasta diciembre, porque no va a ser fácil ya rápidamente que las pequeñas y medianas empresas puedan asumir ese compromiso. Y en el Congreso de la República, en una constancia que no alcanzamos a dejar anoche, pero que aspiramos a darle en la próxima plenaria, de propuesta de reactivación de nuestro partido, el Centro Democrático, pues podamos extender esos alivios. Yo creo que el esfuerzo del gobierno, que se va a ver reflejado en el presupuesto y por tanto a través del mayor compromiso de deuda para poder responder en este momento, se necesita, porque es el momento no solo de que no le falte ingreso a los hogares colombianos para adquirir los bienes básicos, y por eso la importancia de que el programa Ingreso Solidario sea una política de Estado que se mantenga. Ya el gobierno anunció ayer que se va a mantener hasta junio del año 2021, nosotros lo proponemos como permanente, sino también que los programas de reactivación, algunos que por 3 meses eran insuficientes, se puedan sostener, entre ellos el programa de defensa del empleo a través del apoyo a la nómina, o los programas que se están planteando también, que es, por ejemplo, los dobles subsidios para vivienda a través de cajas de compensación, etcétera, que todo eso va a ayudar a la reactivación. Yo veo muy difícil que ya en agosto estas ayudas del gobierno se puedan sostener. Creo que va a ser necesario, si no se decreta una nueva emergencia, que no lo veo, lo hagamos a través del Congreso de la República, como algunos lo estamos planteando. Bueno, ojalá haya tiempo, senadora, porque la situación es muy delicada. Como es delicada la situación de orden público, este fin de semana fue fatal para el orden público y para las fuerzas militares. Es que fueron asesinados varios militares en el norte de Santander y varios militares en el Cauca, y cayeron heridos por las balas asesinas, muchos de ellos, nuestros soldados están cayendo, y todos sabemos que eso es producto de la cocaína, producto del narcotráfico. Y aparece el Poder Judicial defendiendo el narcotráfico. El Tribunal Administrativo de Nariño dice que para fumigar con glifosato se necesita primero una consulta a los que van a ser fumigados. Hágame el favor.
y una sentencia del Consejo de Estado donde dice que la policía para incautarse de cocaína tiene que probar la intención que tiene la persona de venderla y no de consumirla personalmente. Esto hace absolutamente imposible la acción de las fuerzas militares y de policía contra la cocaína que nos está devorando y que está produciendo una situación de orden público sencillamente catastrófica, senadora. ¿No cree que este es un tema fundamental? Es fundamental, doctor Fernando. Es que aquí, como bien lo dijo ayer el presidente en su discurso, la libertad sin orden no puede funcionar y nosotros, si no nos articulamos entre los tres poderes públicos, es muy complejo. Todo el esfuerzo que pueda hacer un ejecutivo no se materializa si el órgano fundamental, en este caso el judicial, no actúa en consonancia. Es muy difícil aquí hablar de combatir el narcotráfico, pero por el otro lado, usted lo acaba de decir, decisiones que frenan la aspersión aérea y que frenan la erradicación de cultivo y fuera de eso que frenan el microtráfico, porque no es fácil para un policía poder discernir efectivamente si esa dosis mínima es para consumo o es para comercialización. Realmente yo le digo, esa reforma urgente a la justicia es ya una prioridad, pero más que eso es que tengamos articulación entre nuestro sistema judicial y las decisiones del Ejecutivo. Cuando uno comienza a ver cada una de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, ve que a la par se la busca tumbar la justicia. Entonces así es muy difícil cuando uno avanza un paso pero retrocede dos. Y estamos en un momento del país donde la muerte de líderes sociales, sabemos que los principales focos de atentados contra ellos vienen del narcotráfico. La muerte de nuestros policías y soldados viene del narcotráfico. Y súmele a ello también el aumento que se ha encontrado de cocaína y por supuesto en el consumo tenemos esa fuente que ha sido la catástrofe para este país. Entonces, si nosotros no hacemos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial una alianza para poder defender estas instituciones y defender estos principios fundamentales contra el daño que hace el narcotráfico y el microtráfico, es muy difícil. Y súmele que en el Congreso de la República anunciaron los partidos de oposición, el Partido Verde, ahora prácticamente la legalización de la droga. Entonces esto es muy difícil porque es solo un grupo que estamos remando para sacar a este país de esta planta maldita que es la coca y de la afectación que tiene sobre la salud y el y la economía de esta patria, y por el otro lado los otros deconstruyendo lo poquito que se alcanza a avanzar. Senadora, y asesinando a nuestros soldados. Yo no sé qué clase de sensibilidad tiene ya la conciencia colombiana. Es una conciencia que quedó obnubilada, una conciencia que quedó congelada, pero ¿cómo es posible que en este fin de semana nos asesinan un poco de soldados, nos hieren un poco de soldados y ahora el martes salimos del largo puente y nadie lo recuerda? Los mandaron a sus lugares de origen, como dice siempre el parte oficial, y nadie recuerda a nuestros soldados y nadie llora por ellos. ¿Para qué se sigue exigiendo su sacrificio y su muerte? Hágame el favor, erradicando coca a machete mientras los asesinan. Y lo que está sucediendo en norte de Santander, y lo que está sucediendo en Nariño, y lo que está sucediendo en el Cauca, lo que está sucediendo en tantos lugares de la República, es una verdadera catástrofe. Y los soldados no se pueden defender y no los matan. ¿Esto no es una tremenda injusticia? Sí, diga usted. No solo es una tremenda injusticia, doctor Fernando, sino que aquí tenemos invertidos los valores y la institucionalidad. Mientras uno valoramos, respetamos y creemos que gracias a nuestras fuerzas militares y de policía se soporta esta democracia, se soporta la libertad y se soporta la seguridad, para otros lo están viendo es como un problema y como un estorbo, y usted ve todo el ataque que han tenido los militares y la policía en el Congreso de la República y en todos estos debates, que hasta una propuesta ahora
de cómo debemos educarlo y cómo debe reformarse llevó la oposición. Esos mismos que hoy defienden a esos de las FARC, a esos que están hoy en el Congreso de la República, esos mismos que se oponen a las aspersiones aéreas y a la erradicación de coca. Eso es la tragedia que tiene nuestro país, que por un lado nosotros no hemos podido valorar lo que significa tener una fuerza militar y de policía respetuosa de la Constitución y la ley y que se entregan todos los días por el pueblo colombiano, y por otro, con un discurso político, lo que van es a deslegitimarlo. Muy duro para la familia de estos soldados y policías ver cómo no solo sacrifican a sus hijos, sacrifican a sus familiares, sino que por el otro lado hay grupos en Colombia que no valoran ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, fíjese, doctor Fernando, tan importante debe ser la vida de un líder social como la de un soldado y policía, porque ellos, los soldados y policías que asumen esa responsabilidad, lo hacen para defender a todos los colombianos. Entonces, a mí sí me duele, como le duele a la gran mayoría del país, pero definitivamente nos da tristeza ver cómo todos los avances que queremos tener dentro de la institucionalidad, dentro del respeto a la Constitución y a la ley, vemos a un grupo de colombianos, entre jueces, políticos, etcétera, queriendo frenar. Eso es lo que uno dice, quieren ser los profetas del caos, quieren ser los profetas de la destrucción, quieren ser los profetas de poder reinar cuando generan ellos mismos el desorden, y es lo que tristemente está pasando hoy. Y se preguntarán esas familias que entierran a sus hijos, bueno, ¿en qué estamos? Esto ha sido fundamentalmente un combate contra las FARC, ahora las llaman grupos residuales o los separados de las FARC, son las FARC. Y resulta que la vicepresidenta del Congreso es miembro de las FARC. Entonces, entenderán, dicen, bueno, mataron a nuestro hijo, ¿y por qué y para qué? Y que hay que combatir el narcotráfico, y el narcotráfico es el gran enemigo de las instituciones, y los jueces apoyan el narcotráfico. Entonces, ¿se entenderá ese sacrificio? ¿Lo entenderán las familias que hoy están enterrando a sus hijos y que hoy están pendientes de su salud, de un poco de muchachos que fueron heridos gravemente este fin de semana? Senadora, aquí tenemos que ser coherentes. No lo entenderán, muy seguramente no lo entenderán, y no lo entenderán cuando oyen los discursos como los que se dieron ayer en el Congreso de la República, que aquí con el burrito de la paz nos han metido una cantidad de embuchados, como se dice vulgarmente, y muchos de ellos siempre bombardeando a esas instituciones que sí son legítimas, que dan la vida por la patria, y para exculparle a muchos los crímenes que han cometido y que no han pagado por ella, ni siquiera han resarcido, porque puede que no lo hayan pagado la justicia, pero ni siquiera lo pagaron a las víctimas. Fíjese que no ha habido un solo peso de ellos para resarcir a las víctimas, ni la totalidad de la entrega de los niños reclutados, y mucho menos tampoco el poder reconocer por ejemplo, los temas de desminado, que también muchos de nuestros soldados y policías en esa labor de desminado han sido afectados, han perdido la vida. Entonces, doctor Fernando, la verdad que aquí lo que nos falta es que también los que tenemos posiciones de liderazgo en lo político tengamos que entender que la justicia es fundamental, y el Congreso tiene que ser coherente con la apuesta de reconstruir esta patria y de volver a recuperar esa confianza en las instituciones que hoy, tristemente, por decisiones como la de ayer, se ponen en duda. Un mínimo de coherencia política es lo que el país demanda en estos momentos, en los que sigue desangrado, vuelto pedazos, destruido por el narcotráfico, y el narcotráfico ensalzado, hasta que uno de los grandes promotores del narcotráfico, las FARC, están en el Congreso, y un miembro de ese grupo criminal es vicepresidente del Congreso. Senadora María del Rosario Guerra, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con gusto siempre, doctor Fernando, y a usted y a todos los oyentes, gracias.